no sé. Bueno, Dios les bendiga a los que nos han saludado en esta noche. Bienvenidos a la clase. Entonces estamos viendo qué es nacer de agua. Y retomando lo último que vimos, que es lavar, según primera de Juan 1:7, el agua que lava el pecado es la sangre de Jesús. No hay otra agua que nos pueda limpiar, que nos pueda lavar, que pueda borrar. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces veíamos que lo que limpia y borra es lo que está escrito, ¿no? El pecado pasado, no el presente, sino el pasado. Es decir, que si la persona pecó hace 1 minuto, ya es pasado. ¿Sí? 2 minutos, ya es pasado. 1 día es pasado. Entonces, cuando la persona viene a la sangre de Jesús, dice que la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Bueno, entonces, la palabra de Dios también representa el agua porque el agua limpia, ¿cierto? Limpiar, y es que es la acción de quitar la mugre o el polvo superficialmente, sin necesidad de agua, sin necesidad de humedecer. Jesús dijo en Juan 15:3 que estaban limpios por la palabra que les había hablado. Entonces, cuando nosotros hablamos de limpiar, son las cosas superficiales, ¿no? A veces uno dice, voy a limpiar el escritorio, pero no está pensando en echarle agua, jabón, refregar, porque ya sería lavar. Sino cuando dice limpiar es generalmente con un trapo seco o húmedo de algún líquido que limpia y limpia uno el polvo, lo superficial, ¿no? Entonces, eso dice que la palabra limpia, porque la palabra puede limpiar las cosas superficiales, las que están en la mente, las acciones diarias, nuestras costumbres, pero jamás la palabra, la letra, la Biblia como tal, nunca podrá limpiar el pecado de raíz o lo que está escrito en el libro de las obras, porque es un trabajo específico de la sangre del Señor Jesucristo. La palabra limpia la conducta, los hábitos, pero por sí sola la palabra no salva a nadie. Sin la palabra de Dios, la vida de las personas sería desordenada y vacía. Se necesita la palabra de Dios a diario, porque con ella nos alimentamos. Dice que es pan, ¿sí? La palabra de Dios es vida, te la necesitamos a diario, pero a través de ella mejoramos la conducta, nuestro diario vivir, pero no nos salva. Nos puede guiar y llevar a la salvación que es a través de Jesús. Recuerde que si tiene alguna pregunta, usted prende el micrófono y interrumpe una vez, porque acá no alcanzó a ver cuando usted levante la mano, entonces puede interrumpir para hacer una pregunta del tema o aportar algo. Pastor, ¿Sí? en algún momento escuché a alguien que no recuerdo de quién, que el Señor Jesús ya murió por todos los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Eso es cierto? O sea, sí y no, pero más es un no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús murió para salvarnos y dice que la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Pero ¿de qué pecado nos va a limpiar si usted no lo ha cometido? ¿Sí? No ha cometido pecado mañana. O sea, no se le ha escrito. Entonces es lo pasado, lo que está escrito en el libro de las obras. ¿Sí? Es borrado. Ahora, a diario, en el presente, ¿qué es lo que nos limpia en el presente? Realmente la palabra. Miremos, hablamos de la tentación del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando el enemigo lo tienta, estaba en unas situaciones difíciles, ¿no? Que cualquier persona hubiera podido caer en la tentación, sin comer 40 días, ¿sí? Y que le digan, mire, haga que esta piedra se convierta en pan. Y él con toda la fe que tenía y 40 días de ayuno lo hubiera podido hacer, ¿sí?
Pero él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque vino la palabra a su mente. El Espíritu Santo le trajo la palabra y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Esa palabra que está escrita en el Antiguo Testamento viene a la mente y el Señor Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, que la palabra lo guardó en el presente de pecar. Entonces, cuando yo tengo palabra en mi mente y en mi corazón y estoy a expensas del pecado, que en una fracción de segundo está para decir una mentira, para decir una palabra, una grosería, viene la palabra a mi mente, el Espíritu Santo. Y entonces eso me hace retroceder, digo, no peco. ¿Sí? Ahora, más adelante vamos a ver también del futuro, qué es lo que hace que en el futuro nosotros no pequemos. Es la naturaleza, pero eso lo vamos a ver cuando veamos nacer del Espíritu. Pero vamos por pasos, no sé si le quedó claro a la hermana. Sí, pastor, lo que pasa es que a veces la gente utiliza esas cosas para decir, pues que no importa si va a pecar en el futuro, porque como ya estoy perdonado, pues no interesa. Pero si nosotros somos nacidos de nuevo, no queremos ya practicar el pecado, entonces pues no se pegaría uno a decir eso porque entonces sería como lo de salvo siempre salvo. Salvo. Sí, exactamente usted tiene la respuesta. Entonces, yo hoy soy salvo por la fe, porque he creído en el Señor Jesús, el sacrificio, lo he recibido, he nacido de nuevo, pero mañana depende de mí. ¿Qué decisión tomo? Sí, señor. ¿Sí? Si retrocedo, si decido pecar, si me aparto o sigo siendo fiel. Bueno, entonces, purificar. ¿Qué será purificar? ¿Quién me puede decir algo de purificar? Purificar tal vez sería lo mismo que limpiar, ¿no? Pues más limpio que limpiar, ¿no? Más limpio, un poquito más limpio que Un limpiar. poquito más limpio que limpiar. Sí. Sí. Purificar ya es como un proceso donde la persona se va perfeccionando, creo yo. Bueno, sí, generalmente a mí me gusta primero que lo veamos en el sentido general de la palabra para poderlo aplicar a la parte espiritual. Me gusta mucho lo que el Señor Jesús dijo, si ustedes no entienden lo terrenal, ¿cómo entienden lo espiritual? Por eso, cuando vemos las palabras que aparecen en la Biblia, que es lavar, tenemos que saber qué es lavar para poderlo hacer una aplicación o entenderlo en el plano espiritual. Tenemos que saber limpiar. ¿Qué es limpiar? Bueno, ya sabemos que es superficial. Ahora purificar, que también es lo que dice la Biblia, ¿no? Lávame, límpiame y purifícame. ¿Quién más? Algo. Pastor, sin ningún tipo de contaminación, ¿sí? Sin ningún tipo de contaminación, ya va más profundo, como decía la hermana Blanca, limpiar pero un poco más profundo, o sea, sin ningún tipo de contaminación. Es quitar las impurezas, pero queda la esencia. Ejemplo, purificar el agua. Se le hace limpieza al agua, pero queda el agua. ¿Sí? Queda la esencia. Es quitar las impurezas, pero queda la esencia. Y generalmente uno siempre, lo que más es, hay que purificar el agua, comprar un purificador. Esta agua viene purificada, quiere decir que se le quitaron bacterias y todo el mugre visible e invisible que hay, pero queda esencia pura, ¿no? Se le puso el filtro. El hombre puede ser purificado, pero aún no ha sido salvo. ¿Sí? Esto es lo que quería que entendiéramos, ¿no? Una cosa es, la persona se puede purificar y vemos, por ejemplo, en el tiempo antiguo, en la Biblia, que los sacerdotes tenían que purificarse, ¿cierto? Ante Sí. Dios. Se purificaban
para ese día, para entrar a la presencia de Dios. Pero eso no les garantizaba que al otro año tenían que volver a purificarse, ¿cierto? Porque Amén. era momentáneo, queda la esencia. Entonces, en el hombre se puede purificar, pero aún queda la esencia si no ha nacido de nuevo. Ujú. Pero aún no ha sido salvo. Cuando el hombre ha sido borrado, lavado, limpiado, purificado, se puede decir que tiene conciencia limpia. Y al tener conciencia limpia puede tener gozo, alegría, sanidad, pero no salvación. Se pueden tener hombres puros, pero no salvos. No sé si en estos clases, la idea es que si usted está confundiendo o no entienden, pues por favor díganme. Porque es que en el tiempo en que por experiencia que hemos visto en la iglesia, yo llevo alrededor de 50 años asistiendo a una iglesia, y es lo que siempre se nos había enseñado, que lo importante es hacer una limpieza, lavar, limpiar, purificar la parte externa. Y en muchas iglesias se enseña que son espíritus. Es que usted mira a las mujeres morbosamente o las mujeres ven a los hombres morbosamente, es que tiene un espíritu pues lascivo. Hay que hacerle una liberación. Y todo lo enfocan por espíritus, ¿sí? Y entonces dicen eso, se le quita ayunando y orando. Y sí se le puede quitar, pero momentáneamente, en el tiempo en que esté ayunando y consagrado. Entonces ahí es donde nosotros vemos ejemplos de muchas personas, líderes y aún pastores, que llevaron un tiempo, ¿sí? De ejemplo, un tiempo pues de consagración, de ayuno, de vigilias, pero de pronto cayeron en pecado y se fueron, ¿sí? Porque sencillamente se hicieron pues lo externo, lo que hace la palabra, que es limpiar, lavar, purificar, pero la esencia interna, que es la naturaleza de pecado, nunca la tocaron. Por desconocimiento tal vez, porque nunca pidieron perdón de corazón o se arrepintieron por ser pecadores. Entonces se pueden tener hombres puros, sí, Pero no sale. pero no salvos. Hombres lavados, hombres limpios, pero no salvos, porque la salvación tiene que ver directamente con la naturaleza. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Sí, pastor, entonces ahí podríamos decir que para ser salvo se requiere nacer de nuevo, ¿sí? O sea, después de ser limpio, lavado y purificado, entonces ahí es donde toca es nacer de nuevo para ser salvo o no. Así es. Claro que sí. Bien, hermanita, esto no se lo reveló carne ni sangre. Por eso es que es necesario nacer de agua y del espíritu. Entonces, una persona puede llegar a nacer solo de agua y presentar estas características: ser lavado, ser limpiado, ser purificado, pero no salvo, porque le hace falta la segunda parte, que es nacer del espíritu. Por eso el Señor Jesús hizo énfasis: es necesario nacer de agua y del espíritu. Y gracias a Dios por los que pues hemos estado en diferentes iglesias y nos han enseñado a nacer de agua, porque de hecho, aunque nunca nos lo enseñaron con ese nombre, nacer de agua, nos llevaron a nacer de agua. O sea, a creer en Jesús, a creer en la sangre de Jesús, que nos limpia, a creer en la palabra que nos limpia, y todo eso nos lo enseñaron con otros nombres, pero lo aprendimos. Es decir, que íbamos en mitad del proceso, que es nacer de agua. Yo no puedo nacer del Espíritu si no he nacido de agua primero. O sea, primero tengo que nacer de agua, en ese orden, para poder nacer del Espíritu, que es la parte que vamos a ver ahora. Si hay alguna otra pregunta. No. Entonces, es indispensable nacer de agua para poder nacer del Espíritu. ¿Sí? Entonces, la persona sí puede nacer de agua y quedarse ahí y condenarse, pero jamás nadie puede nacer del Espíritu sin haber nacido de agua.
Es imposible que una persona nazca del Espíritu sin haber nacido de agua, sin haber sido limpiado total y profundamente de manera que el Espíritu Santo pueda entrar y permanecer en nuestro interior. La vez pasada, hace unos buenos años, antes de que quitaran lo que uno conocía aquí en Bogotá como el cartucho, yo le decía a una clase que estaba dando, si a usted en este momento le regalan una habitación allá, no tiene dónde vivir, allá en el cartucho, en esas casas que presentan por televisión, ¿usted se iría a vivir allá con su esposa o con su esposo, con sus hijos pequeños? ¿Usted se iría, hermano Pedro? Regalada. Yo ¿No? no, me daría mucho miedo, no señor. Claro, miedo, imposible vivir allá. Tendría que ser de la misma condición de los que viven allá. Para sentir, pero así en la condición que estamos, no, imposible. Pero resulta que eso lo tumbaron, sacaron todo eso y hicieron unos edificios, unos apartamentos muy bonitos ahí. Y limpiaron toda esa parte, pero si le regalan un apartamento ahí, ahí sí diría, bueno, ya no tengo dónde vivir, me voy para allá. Porque esos edificios quedaron bonitos, me voy para allá. Es exactamente lo mismo con el Espíritu Santo. Nuestra vida, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo no va a vivir en un muladar, en un mugrero, ¿sí? Que es la vida de cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesús comparó la naturaleza del pecado como odres viejos, como chiros viejos, ropa sucia, vieja, que ya se está desliendo de lo viejo. Pulcros blanqueados. Entonces, el Espíritu Santo no puede vivir ahí. Y era lo que nos habían hecho creer. Cuando uno va a la iglesia y le dicen, levante la mano y acepte a Jesús y ya usted es hijo de Dios, ya el Señor está viviendo en usted. Cuando la persona ni siquiera se ha arrepentido de corazón, no ha conocido a Jesús, no ha reconocido que es pecador por naturaleza. Entonces, para que el Espíritu Santo pueda morar en una casa limpia, tiene que ser nueva criatura, haber sido lavado, limpiado y purificado. Ese es el proceso, lo que veíamos cuando veíamos dónde era en Ezequiel 36. Yo esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda inmundicia, ¿sí? Quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y ahí sí pondré mi espíritu dentro de vosotros, que es lo que vamos a ver que es nacer del espíritu. ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? En la antigüedad, pastor, en la antigüedad, antes de Cristo, las personas también nacían de nuevo o claro que sí, en Isaías dice que os daré, en Ezequiel es que dice os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pero no sé, me asalta la duda si en la antigüedad la gente, no sé, es una pregunta como tonta, pero no sé, como que a veces pienso como Jesús fue el que habló de nacer de nuevo. Bueno, Me parece. bien. Pastor, No, perdón, no es una pregunta tonta, es la mejor pregunta de todas las que han hecho hoy. pastor, Va perdón. en primera punto. Y es importantísimo esa pregunta. ¿Qué pasaba con la gente anterior? Si eran lavados, eran limpiados, eran purificados. Ellos tenían la palabra nada más. Hasta ahí, ¿cierto? Pastor, Entonces, ¿sí, aló. hermana Dora? Bueno, pero ahí, entonces, como el Señor Jesús no había venido al mundo todavía, no había muerto ni resucitado para que pudiéramos Ah, nosotros sí, hermano, disfrutar para allá iba. de Entonces, eso. los Ay, antiguos eran lavados con la palabra, su mente hacía un efecto en la mente de ellos y a través de los escritos ellos veían a futuro a Jesús, al Mesías, que ofrecían los sacrificios. Entonces, esas personas nunca nacieron de nuevo. Algunos, la mayoría nacieron solo de agua, ¿sí? Porque conocían la palabra de Dios y eran temerosos de la palabra de Dios y la guardaban. Y por eso ofrecían los sacrificios. De las personas que acá murieron, no eran salvas,
pero tenían esperanza de salvación porque Jesús aún no había muerto y había derramado su sangre por ellos. Por eso es que ellos estaban en el seno de Abraham y eran consolados, esperando al Mesías, al Redentor. ¿Sí? Dice que la sangre de los animales que sacrificaban no podía borrar el pecado, sino que lo cubría y estaba ahí guardado. Estaban cubiertos los pecados con la sangre de los animales, esperando que Jesús muriera y pagara el pecado por todos, desde Abel en adelante, hasta el último hombre, cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia. ¿Sí? Entonces ellos no pudieron hacer de nuevo, ni siquiera los apóstoles antes de que Jesús muriera y recibían la enseñanza directamente de Jesús, pero no habían nacido de nuevo, hasta que Jesús murió y resucitó. Y entonces ellos creyeron y pudieron recibir el Espíritu Santo. Nacieron de nuevo y ahí sí dieron testimonio y la vida cambió. Entonces el Espíritu Santo no puede vivir en un lugar sucio. Por eso es importante en ese orden nacer de agua para luego nacer del Espíritu. La adopción no da rasgos espirituales. Necesitamos ser engendrados para ser nuevas criaturas. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice que tenemos el espíritu de adopción. Entonces yo les haría una pregunta, a excepción de la hermana Dora, porque sé que ella ya ha tomado esta clase. ¿Usted es adoptado o es hijo? Somos hijos, ¿Cierto? porque en San Juan 1:12 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Bueno, ¿alguien más? Mientras yo busco aquí un versículo. Pastor, yo Sí. creo que seríamos adoptados. ¿Somos adoptados? Yo creería, pastor. Es importante que hoy disertemos sobre eso porque tenemos que mirar y entenderlo, ¿no? A ver, ¿quién más? Sí, señor. Hijos porque por la naturaleza somos iguales. Entonces yo digo que seríamos hijos, no adoptados. Bueno, les voy a leer un versículo acá, Romanos 8:15, porque algunos enseñan sobre que somos adoptados a través de Jesús. Entonces habría una contradicción ahí, ¿no? O yo soy adoptado o soy hijo, engendrado. Porque los adoptados, pues también son hijos, ¿no? Pero por adopción. Y tienen derecho a heredar. No sé si acá en los que están conectados hay alguien que haya sido adoptado en la familia, ¿no? Pues yo, pastor, yo fui adoptada. La hermana Norma. Sí, señor, soy adoptada. Gracias, hermana, por compartirnos su vida, su experiencia. Entonces, la hermana es adoptada a esa familia. Legalmente, para las leyes, es hija y le ponen el mismo apellido y tiene derecho a heredar si hay alguna fortuna, ¿no? A heredar, como los hijos engendrados. Pero para el reino de los cielos no sirve ser adoptado, sino tiene que ser engendrado. Pero eso es bien importante. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sí? Entonces dice que hemos recibido un espíritu de adopción. El otro versículo que aparece es Romanos 8:23, ahí mismo.
Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción a nuestra nuera de nuestros cuerpos. Era el 9:4, Romanos 9:4. Dice que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto a las promesas. Y en Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, al parecer se ve como una contradicción ahí, ¿cierto? O somos adoptados o somos engendrados. ¿Usted qué dice? Tenemos que ser. A ver, ¿cuál de las dos será? Porque dice que a los que le recibieron les dio el derecho, la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pastor, Y ¿yo el puedo Señor hablar? Jesús dijo, en otro de los evangelios, dijo, mire, el esclavo no queda en la casa, el hijo sí, queda para siempre en la casa, hablando del reino de los cielos, ¿no? Sí, hermana Dora, ¿qué decía? Que si podía hablar, Sí, sí, puede hablar porque nadie está hablando. que tenemos que ser engendrados. No adoptados, sino engendrados para poder ser hijos de Entonces, eso es verdad. Pero ser con estos versículos que hablan de adopción, y pertenecer al reino de Dios. Por eso tenemos que ser engendrados, así como lo fue Jesús. sí, pero hay versículos que hablan de adopción. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Es como el centro de este punto, porque es bueno entenderlo. Una cosa es la adopción al plan de salvación. Es como el proceso, ¿cierto? El proceso, nosotros somos adoptados, inclusive los versículos que leíamos habla también del pueblo de Israel que hacen parte de esa adopción, sí, Ajá. pero al plan de salvación. Pero a manera individual tiene que ser engendrado para tener los rasgos del Padre. Entonces, la hermana que nos dijo, yo fui adoptada, tal vez no se parece a ninguno de ellos, o si se parece físicamente y le hacen un examen, vemos que no tiene ningún vínculo, ¿sí? No sé si se parece con el señor, con la señora que lo adoptó, tal vez no. Pero cuando es engendrado sí lleva rasgos que se llaman genotipos y fenotipos. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que hablando espiritualmente, no sirve la adopción, sino que cuando una persona es adoptada al plan de salvación es candidata para ser engendrada por el Padre, es decir, para cambiar de reino, del reino animal al reino espiritual. Bueno, seguimos. Amén. En conclusión, al nacer de agua, es decir, cuando sentimos nuestro pecado borrado, lavado, nos sentimos purificados por la palabra de Dios, somos llevados a la conversión, es decir, a cambiar de rumbo nuestra vida. Pero aún nos falta el nacimiento del Espíritu, con un nuevo corazón, una nueva mente y un nuevo espíritu. Entonces, hemos terminado con este tema de nacer de agua. Me gustaría antes de que pasemos a lo que es nacer del Espíritu, dejemos bien claro si hay alguna duda, alguna pregunta que lo pueda hacer. Pastor, pues me quedé así como, o sea, ¿somos adoptados o somos engendrados? No me quedó claro, la verdad, ¿me podría concluir eso? Las dos cosas. Entonces, por un momento, no es que cambiamos la palabra, sino haciendo una paráfrasis para entenderlo. Cambiemos por unos segundos la palabra adopción por candidato.
Es decir, que nosotros somos candidatos para el reino de los cielos. Estamos escogidos, pues porque el Señor Jesús murió por toda la humanidad, los que quieran, ¿sí? Entonces, nosotros podemos incluirnos en ese proceso, en ese plan de salvación, pero a manera individual tiene que ser engendrado y concebido por el Espíritu Santo. Porque en la gran mayoría de iglesias nos habían llevado dentro de la religiosidad a ser adoptados al plan de salvación. Y hay mucha gente que dice, sí, yo pertenezco al plan de salvación, pero a manera individual, ¿cómo están? Porque en otro pasaje, ahorita se me escapa, pero yo sé que usted lo ha leído, dice que hemos sido injertados, es como ahorita cuando hacen injertos de una planta en otra, ¿no? Y dice que el olivo silvestre, esa rama fue injertada en el olivo original. Está diciendo lo mismo en otras palabras, que fuimos adoptados, que fuimos injertados, que fuimos, ¿cómo se diría algo más? Estamos, se me fue la palabra que iba a decir, disponibles para seguir con el proceso de ser engendrados y ser hechos hijos de Dios. Bueno, entonces seguimos. Pastor, Sí. pero entonces eso tiene que ver con el pueblo escogido, que eran los judíos, y los gentiles digamos, no sé si estoy equivocada, que pertenecemos nosotros al pueblo gentil y que fuimos adoptados para lo que está diciendo, para ser injertados en el pueblo escogido. Bien importante, muy bien, gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. ¿Por qué? Porque es que el pueblo de Israel no va a ser salvo por ser de Israel y por ser el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios como nación, como grupo de personas, por una palabra y un juramento que le dio a Abraham. Una promesa, y Dios no cambia. Y toda la descendencia y el pueblo de Israel y todas las promesas venían para él, pero no decía que por ser israelita o por ser judío, sino que de esa nación, de la descendencia de Abraham, nacería el Salvador. ¿Sí? ¿Para quién? Para los judíos y para los gentiles. Vino Jesús para salvar a los judíos, pero ellos no lo recibieron. Entonces también estaba profetizado que entonces iría a los gentiles y los gentiles pues lo hemos recibido. Entonces, tanto los judíos como el pueblo gentil que éramos, teníamos que ser adoptados a ese plan de salvación. Por eso de los versículos que leíamos, que a ver si no se me ha cerrado, vamos a ver acá. Me gustaría que usted pues lea el capítulo completo. Romanos 9:4 y 8:23. 9:4 dice, hablando de los israelitas, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto de las promesas. Pero antes es bueno que usted siga leyendo y lo tome como nota. Y en Gálatas 4:5 habla muy claro, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, hablando de los dos, o sea, necesitaba redimir al pueblo judío y a los gentiles para poder recibir la adopción y ser engendrados como hijos. Bueno, entonces sigamos con el Pastor, capítulo. entonces sería que sí son las dos cosas. Claro, se tienen que dar las dos cosas, pero no por ser adoptado tiene derecho al reino de los cielos. Tiene que ser engendrado, porque dice que los que no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Entonces decir, tiene que ser engendrado. que Entonces, se cumplen los dos pasos, pastor. O sea,
Claro. Estoy adoptada para poder ser engendrada. Así es. Entonces también viene lo de que, porque la vez pasada había una controversia si era aceptar a Jesús o recibirlo. Las dos cosas son correctas, pero ¿qué es lo que yo acepto? Yo acepto es el plan de Jesús, lo que él hizo, el sacrificio, lo que él vivió, quién es Jesús. Eso yo tengo que aceptarlo para poder recibir a Jesús. Ya, Entonces, se necesitan las dos cosas, pero en sí, su debido orden. Yo no puedo recibir a Jesús sin haberlo aceptado. Es decir, sin aceptar, sin reconocer y sin creer en todo lo que él hizo. sí. Ni puedo ser engendrada sin haber sido adoptada antes. Sin haber sido seleccionada para el Selección. O plan de sea, salvación a través de hay las esa palabra ahí, adopción, es eso, como ser seleccionado para poder ser engendrada. sí, Ah, a las bueno, pues, promesas, dice, al que se le dio la promesa, inicialmente fue a Eva. Bueno, al enemigo, porque era el que le estaba hablando, ¿no? Pero estaba hablándole de la mujer, que la simiente de la mujer, desde Eva, del primer hijo, ahí seguiría la descendencia hasta llegar a Abraham y después le da la promesa a Abraham, pero sigue hablando de un hijo de la mujer, refiriéndose a María, pues cuando Jesús nació. Entonces se necesitan las dos cosas, igual, aceptar a Jesús, aceptar el sacrificio, pero tengo que recibirlo, que haga parte de mi vida. Bueno, entonces seguimos. Nacer de agua y del espíritu. Ya vimos lo que es nacer de agua. Ahora vamos a centrarnos en nacer del espíritu. Bueno, entonces Juan 3, 1 al 6. Es importante que lo leamos. Hermana Marisol está por allí. Sí, pastor, aquí estamos. Ah, ya es que había alguien por ahí en la puerta y no le había abierto la puerta. Juan 3, 1 al 6. Entonces vamos a leer. Usted tiene su Biblia ahí, abra su Biblia en Juan 3, 1 al 6. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces aquí vemos, está ahí, está uniendo las dos palabras, las dos expresiones, del agua y del espíritu. Entonces, es ahí, es que indispensable. Se tiene que dar. Esa y no la puede dar, porque quería nacer de agua o del espíritu. Si hubiera una O, ¿qué diría? O daría la posibilidad que nazca de uno de los dos, pero cuando están ahí, tiene que ser de los dos. Entonces, nacer del espíritu. Lo primero es que tenemos que ver que el evangelio es una ciencia. Ya sabemos y entendemos quién es el evangelio de Jesús, pero es una ciencia. ¿Qué es una ciencia? ¿Quién me puede decir qué es una ciencia?
¿Dónde están los hermanos? Se fueron. Pues, Una ciencia es un estudio que se hace basado en la repetición y en el resultado, mirando las condiciones que siempre sean iguales y se toma un resultado como estándar y entonces eso genera ciencia. O sea, que tiene que cumplir con algunos requisitos, ¿no? Lo primero es que se puede demostrar y es demostrable en cualquier parte del mundo donde esté, ¿cierto? Entonces, algunas de las carreras que la gente estudia, y a veces lo llaman ciencias, pero no son ciencias. Podríamos decir que la principal, puede que hayan otras, pero la principal ciencia son las matemáticas, ¿cierto? Porque si usted está aquí en la Tierra, 1 más 1 son 2. Y si se va para la Luna, 1 más 1 son 2. A donde vaya, 1 más 1 son 2. La psicología, creo que aquí no habrá ningún psicólogo, ¿no? Pero algunos dicen que la psicología es una ciencia, pero yo me atrevo a decir que no es una ciencia la psicología, porque está basada en el comportamiento humano. Y el comportamiento es diferente por razas, por regiones, por naciones. Entonces no son ciencias. Entonces una ciencia es que algo es exacto y demostrable que nunca cambia. Entonces por eso el Evangelio es una ciencia. En Romanos 10, 1 y 2 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El apóstol Pablo era judío, sabía la ley y todo la religiosidad de los judíos. Y dice, mire, yo me preocupo por ellos. Mi oración siempre es por ellos para salvación. Ahora, yo doy testimonio que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esto mismo se vuelve a repetir hoy, ¿sí? Hay muchísimas iglesias que tienen celo de Dios. ¿Tienen qué? Celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y eso es lo preocupante, esa es la parte que nos preocupa, porque es para salvación. Porque las iglesias pueden tener celo de Dios, los grupos, las religiones, pero no conforme a ciencia. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de mirar en esta tarde. Si hay preguntas, la pueden hacer. Romanos 2, 17 al 20. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, ¿sí? Pero no es judío. Y eso implica, eso es para hoy. Mire, hay muchas iglesias que tienen el sobrenombre de judío, pero es un sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños y que tiene la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Sí? Y dice, y que tiene la forma de la ley y de la verdad. Romanos 11, 33 al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. De nosotros encontramos siempre la palabra ciencia. Ciencia de Dios, ciencia de los mandamientos y que el Evangelio es una ciencia. Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Quiero mostrar estos versículos es porque siempre debe haber 2 o 3 testigos que respalden, ¿no? Para que aprueben lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿el Evangelio qué?
es una ciencia, ¿cierto? ¿Qué es una ciencia? Bueno, ya lo habíamos dicho. Vamos a ver una definición que tengo acá. Se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido por una serie de principios y leyes que derivan de la observación y el razonamiento de un cúmulo de información y datos, los cuales son estructurados sistemáticamente para su comprobación. En este sentido, la ciencia comprende varios campos de conocimiento y de estudio que conllevan al desarrollo de teorías y métodos científicos particulares a los cuales se puede obtener conclusiones objetivas y verificables. Yo lo resumí en 2 palabras, ¿no? Pero aquí lo copié tal como lo dice el diccionario. Y nos lleva a lo mismo. ¿Qué es una ciencia? En conclusiones, tras los cuales se puede obtener conclusiones objetivas y verificables. ¿Sí? Que tiene que ser verificable y que no cambien. Existen requisitos para que una rama de conocimiento pueda ser denominada ciencia y son estos. ¿Por qué lo llevo a esto? Porque también tenemos que entender lo terrenal y a qué se refiere el significado de las palabras para pasarlo a lo espiritual. Entonces se necesitan algunos requisitos. ¿Cuáles son? Primero, objeto de estudio. En definitiva, es una de las principales características que distinguen a la ciencia y disciplinas serias. Segundo, uso del método científico. Tercero, objetividad. Y cuarto, una ley. ¿Por qué se dice que la ciencia es exacta? Las ciencias exactas son las que proceden de muchos de los saberes contemporáneos. Las ciencias exactas, también conocidas como ciencias duras, ciencias puras o ciencias fundamentales, se basan enteramente en la observación y la experimentación como práctica para crear conocimientos con base en el lenguaje matemático. O sea, todo eso tiene que estar basado en el lenguaje matemático. No puede fallar. Porque para que sea una ciencia. Tiene que ser exacto y aplicable en todo lugar. Ejemplo, 2 más 2. ¿Quién sabe la respuesta? A ver, un 10 para que me diga. 4. 4. Uy, hermana, sacó 10 en esta clase. ¿Cierto? Entonces, un ejemplo, ese es exacto. Por eso es que el evangelio tiene que ser exacto. Es una ciencia, es porque no tiene variación ni margen de error. Yo no puedo agregarle obras, yo no puedo agregarle que soy buena gente, yo no puedo agregarle que allí es más bonito, que allí me siento mejor. ¿Sí? Porque la gente a veces va a una iglesia porque se siente bonito y se siente mejor. Es que cuando yo voy allá no siento nada y cuando veo allí siento alegría, gozo. Pero es que no se trata de sentir. Es que tiene que ser algo exacto conforme lo dice la Escritura. Porque la salvación no es por sentimientos. Entonces seguimos. Entonces recordemos una operación matemática, pero ya en lo espiritual. Nacer de agua sería el punto número 1, ¿cierto? Más nacer del espíritu. ¿Eso sería igual a qué? Nacer de nuevo. De nuevo. Nacer de nuevo. ¿Alguien más da otra respuesta? Nacer de nuevo. ¿Sí? Así como 2 más 2 son 4. En la ciencia del evangelio es así. Nacer de agua más nacer del espíritu es nacer de nuevo. Nacer de agua más buenas obras es igual a qué? A perderse. ¿A qué? A ver quién más. Aquí Pedrito dice que ser adoptado. A ser adoptado. Bueno, vamos a ver la calculadora que nos dice. A condenación. A perderse.
Porque una persona puede nacer de agua y hacer buenas obras, pero si no nace del Espíritu, le va a condenación. Por eso es que el Evangelio es una ciencia, porque se tiene que ser exacto. ¿Sí? La Biblia dice, honra a padre y madre. Esa es una regla matemática, 1 más 1 es 2. No, que yo honro a mi papá, pero a mi mamá la odio. No, que yo honro a mi mamá, pero a mi papá lo odio. No, no sirve. Dice honra a padre y a madre. No dice si lo dejó, si lo abandonó, si no le dio comida, si le falló, si lo decepcionó. No, ahí no dice eso. Dice honra a padre y madre, no más. Otra operación matemática. Aceptar a Jesús más buenas obras. ¿Eso será igual a qué? También a condenación. Condenación. Aceptar a Jesús más nacer de agua, más nacer del Espíritu, más recibir a Jesús, más buenas obras. ¿Eso sería igual a qué? Nacer de Salvación. nuevo. ¿A qué? Salvación. A salvación, porque ahí sí está implícito todo, está ahí aceptar a Jesús, nacer de agua, nacer del Espíritu, recibir a Jesús y hacer buenas obras, pues eso, el resultado es salvación y vida eterna. Entonces, no sé si hasta aquí los estoy confundiendo o va quedando más claro el por qué el Evangelio es una ciencia, porque se tiene que dar exacto así como son las matemáticas. Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría y no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás, oh Dios. El salmista que está pidiendo acá, nacer de nuevo. Entonces, nosotros somos tripartitos, ¿cierto? Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿Sí? Está el cuerpo, está el alma y está el espíritu. Entonces, pero en uno solo está ¿qué? Alma, cuerpo y espíritu. ¿Sí? En los tres, alma, cuerpo y espíritu. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que tiene que ser guardado irreprensible y de la única forma es nacer de nuevo para que sea irreprensible. Este irreprensible no es que no se deje reprender, ¿no? Porque a veces puede que alguien tenga un hijo o una hija que no se deja reprender, no se deja, dice irreprensible, no. Cuando aquí habla de irreprensible es que no hay de qué acusarlo, como lo era el Señor Jesús, que a él dice que le hacían preguntas, lo interrogaban, cazando, a ver si podían cazarle una palabra para acusarlo. No había manera de acusarlo, era irreprensible. Así dice que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles, que no haya queja, que no haya de qué acusarnos. La Biblia muestra 6 maneras para referirse al hombre interior, ¿sí? O sea, la naturaleza del pecado, 6, y vamos a ir viendo una a una, ¿no?
estamos bien de tiempo. Dice que es corazón incircunciso. También dice que es cuerpo pecaminoso carnal, viejo hombre, naturaleza humana, cuerpo de muerte, cuerpo del pecado. Entonces hay que 6 maneras, como las encontramos en la Biblia, para referirse a una sola cosa. Entonces vamos a mirar cada una de estas en la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, ¿dónde están los que no participan? Ana Marta, no la he oído. Pastor, estoy aquí súper concentrada porque este tema no está fácil. No es tan fácil. Bueno, por eso deben preguntar cualquier cosita, no importa que no avancemos. Lo que pasa es que este tema, pues yo en todo el tiempo que llevo, pues lo he enseñado muchas veces y a veces a uno se le pasan cositas que asume que la gente lo entendió o que lo ha oído, pero se van cositas por ahí, entonces bueno recalcar o preguntar, ¿no? Para seguir. Bueno, entonces podemos seguir. No, pastor, ¿me explica un poquito qué es un corazón incircunciso que se me olvidó? Ah, ya, claro, es que no lo hemos visto. No lo hemos visto todavía. Apenas vamos ahí. Estamos viendo que en la Biblia muestra 6 maneras para referirse al hombre interior, o sea, la naturaleza de pecado. Vamos a estar viendo cada una de las 6, ¿sí? A manera individual. Entonces empezamos con corazón incircunciso. Levíticos 26, 41. Cuando hablamos de circunciso, pues viene a nuestra mente la palabra circuncisión, ¿cierto? ¿Quién me puede decir qué es la circuncisión? Es una marca que tenía el pueblo judío para demostrar que eran judíos, que seguían la obediencia de nuestro Señor. Bueno, pero esa marca se la hacían en una oreja. No, eso, pastor, Tricito más era, abajito. eso era quitar el prepucio. Eso. O sea, tenemos que saber qué es la circuncisión Es quitar física. el prepucio Muy bien. Era una del hombre. circuncisión únicamente a los hombres, ¿no? Sí, señor. Esa es la circuncisión. Bueno, Dios sabe por qué la mandó a hacer y nos quería enseñar, y eso es lo que vamos a estar desarrollando a través de este tema. ¿Por qué se habla de circuncisión y por qué Dios puso la circuncisión? Y hoy los médicos pues ya aconsejan hacer la circuncisión a todo niño que nazca por salud, por higiene, ¿no? Pero, ¿alguien habló? ¿Alguien dijo algo? Oí algo. De la circuncisión, Dios se la manda a hacer a Abraham y le explica, ¿no? Y es quitar el prepucio, la que cubre, no el prepucio, sino lo que cubre, ¿no? En el pene, en el hombre, cortar esa parte de cuero y dejarlo descubierto para hacer parte de ese pueblo escogido por Dios, que es el pueblo de Israel, y todo hombre, varón israelita, tiene que hacerse la circuncisión. Algunos se los hicieron ya adultos, pero era el mandato cuando niño. Entonces en Levíticos 26:41 dice: yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado. Entonces, cuando se hablaba de circuncisión, pero aquí ya habla del corazón incircunciso, o sea, el corazón no circuncidado. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado. Colosenses 2:10, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Viejo hombre,
Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Naturaleza humana. Dice en Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuerpo de muerte, Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo de pecado, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí vemos al menos un versículo por cada uno de estos 6 nombres para poderlo ir entendiendo. Entonces, todo esto hace parte de la naturaleza de pecado, estos 6 nombres. Entonces, Dios hace una promesa al ser humano. ¿Cuál fue la promesa que le hizo? Deuteronomio 30:1-6. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, dése cuenta que aquí, aunque él les había mandado circuncidarse físicamente a los hombres, pero era para que ellos tuvieran una noción de lo que tendría que hacer el hombre para pertenecer al reino de los cielos o a la iglesia del Señor Jesucristo. En este caso, ellos se circuncidaban para pertenecer a un pueblo. Y hoy todavía se exige, tienen que circuncidarse. Pero acá dice que cuando ellos se arrepientan y se conviertan a Jehová con todo el corazón y el alma, entonces Jehová Dios circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón. ¿Sí? Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, para nosotros hoy, para poder vivir, tenemos que ser circuncidados. ¿Pero qué se tiene que circuncidar? El corazón. ¿Cómo lo hace Dios? Miremos que la circuncisión en la carne era cortar un pedazo, una parte, y botarla. Hermano Jorge, veo que me está rayando por ahí la pantalla. Sale el nombre por ahí, vea Jorge y Marisol, y me salen unos rayones rojos. No sé si están jugando con tiza roja. Va a tocar ponerlos de pie allá contra la puerta. Déles con una regla en la mano. ¿Cómo lo hace Dios? Igual que como lo tenían que hacer las personas indicadas en el pueblo de Israel. Cortar, quitar. Lo primero que hace Dios es que Dios quita la naturaleza de pecado. Ezequiel 36. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Quitar, cortar alrededor de. Segundo, Dios coloca una nueva naturaleza. Ezequiel 36:26.
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. La nueva naturaleza también se conoce con los siguientes nombres. ¿Con qué nombre se conoce la nueva naturaleza? Corazón nuevo. Según Ezequiel 36, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Corazón circuncidado. Romanos 2:28, pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión y es la del corazón. Este versículo es importantísimo que usted se lo aprenda, lo grave, memorice esto, porque la gente quiere ser judíos. ¿Sí? Quieren ser judíos y judaizar, y acá muy claro dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y en la circuncisión del corazón. Entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo realmente, es judío. Es judío, pero ¿qué quiere decir judío? ¿Quién me dice? Que hace parte del Pertenece al pueblo cuerpo de- escogido, pastor, ¿Cómo? que hace Escogidos de parte del pueblo escogido. Que hace parte del pueblo escogido. ¿Qué más? A ver, ¿quién me dice algo más? A ver. que estamos dentro de donde el pueblo de Dios. Hacemos parte del pueblo de Dios. ¿Quién más dice? que es candidato de irse al reino de Dios. Bien interesante, ¿no? Porque a veces no le ponemos importancia a los nombres. ¿Por qué se le dice judío a los israelitas? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué se les dice judíos a los israelitas o al pueblo de Israel? Pastor, Es el ¿será pueblo. por lo que Jesús nació en Judea? No, Le estoy No, preguntando al pastor. no es porque nació en Judea. Ah, porque es ya. el Son pueblo, De hecho, descendientes de la ellos tribu no de Judá. reciben a Jesús. pastor, porque es el pueblo que Dios escogió. Sí, es el pueblo que Dios escogió, pero ¿por qué le dicen judío? Recordemos Porque son que descendientes de la tribu de sabemos Judá. que No, ellos no. tienen que ellos tienen tres nombres, ¿no? Israelitas, judíos y hebreos, ¿cierto? Vienen a ser, pastor, vienen a ser la descendencia de Jacob, de las 12 tribus De de Jacob. Judá. Bueno, está por ahí cerca. El hermano Pedro dijo algo, pero no le alcancé a oír. Cortó rápido. ¿Qué dijo hermano Pedro? Dijo que de Judá. De Judá. Muy bien. Es porque el pueblo de Israel tomó ese nombre por la tribu de Judá. Por eso se dicen judíos, porque vienen de la tribu de Judá, adoptaron ese nombre. Porque cuando vemos los reyes, ellos se dividieron en dos. Uno era la tribu de Judá y el resto se llamaba el pueblo de Israel. Pero luego se unieron las dos, ¿sí? David pasó a ser rey de todos y entonces ellos siguieron con el nombre de Judá, fueron como insertados, adoptados a la tribu de Judá. Entonces por eso se llaman los judíos. Entonces lo importante es saber qué quiere decir Judá, por qué le pusieron ese nombre de Judá cuando nació. Y es bien importante, pues dice que Judá es un nombre de origen hebreo cuya versión griega es Judas, ¿sí? Entonces, dése cuenta que Judas es el mismo nombre griego de Judá, solo que quiere decir lo mismo. ¿Y qué quieren decir los dos? El significado es agradezco a Dios o reconozco a Dios. ¿Sí?
Entonces Judá quiere decir reconozco a Dios y Judas quiere decir reconozco a Dios, solo que uno es hebreo y el otro es griego. Entonces, cuando hablamos de judíos, quiere decir que reconocen a Dios, ¿cierto? Que reconocen a Dios, por eso tiene el nombre de Judá. Entonces, cuando nosotros decimos ahora yo soy hijo de Dios, yo reconozco a Dios. En hebreo estaría diciendo soy judío. Por eso es que dice acá en Romanos 8, 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No sé si hay alguna pregunta, seguimos. No, es más bien aclaración, pastor. Claro, es de la tribu de Judá, por eso es que ¿a cuál fue el que se le cambió el nombre y que se volvió Israel? Que se le cambió el nombre, que no recuerdo. Jacob. Jacob, sí. Entonces, por eso llevan el nombre de Israel. Entonces, y hebreo, o los hebreos se refieren al idioma hebreo. Entonces, por esos tres nombres se conocen. Naturaleza divina. También se conoce la nueva naturaleza como corazón nuevo, corazón circuncidado, naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Nuevo hombre, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia. ¿De cuáles pueblos? Judíos o israelitas, hebreos y todo el resto de naciones, ¿no? Porque esta es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. Tercero, dice que Dios pone el Espíritu Santo dentro de la persona. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, una vez que ha quitado la naturaleza de pecado, pues una nueva naturaleza dice que pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Entonces dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Al comienzo de la clase decía de que el Espíritu Santo no puede morar en cualquier rancho viejo. Así como uno no puede morar en cualquier basurero, a no ser que pertenezca allá. Pero necesitamos ser una nueva criatura, una nueva creación, una casa nueva, para que el Espíritu Santo more en ese templo. Cuarto, Jesús viene a vivir en el corazón. Apocalipsis 3:20 dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿el Espíritu Santo dónde vive? En todo el cuerpo, porque dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero en el corazón, ¿quién vive? Jesús. Mora en el corazón. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Señor Jesús y el Espíritu Santo.
Cuando tenemos el Espíritu Santo y al Señor Jesús morando en nosotros, se cumple la promesa de que Dios ha hecho al hombre, como dice en Ezequiel 36-27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Se ha cumplido la promesa que Dios ha hecho al hombre. Dios ha prometido de poner dentro de nosotros el Espíritu Santo y que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos, pero tiene que estar morando el Espíritu Santo y el Señor Jesús en nosotros. Y para que eso se dé, se tiene que quitar la naturaleza de pecado y poner una naturaleza divina. Amén. Es encantador la oportunidad que tenemos, ¿no? En este momento somos las tres cosas y tenemos la oportunidad de adorarlo y de demostrar que podemos castigar el cuerpo y llevar nuestra alma y nuestro espíritu al nivel que él necesita tener para lograr la salvación y pasarnos a su reino. Bueno, quiero corregirle al hermano Pedro una palabra, yo sé que él entiende, pero tal vez a veces se dicen mal. No se trata de castigar el cuerpo, ¿sí? Porque cuando hablamos de castigar el cuerpo, yo lo entendería, no sé cómo lo está entendiendo el hermano Pedro, pero si me dicen de castigar el cuerpo, yo estaría pensando de que tengo luchas, ¿cierto? Entonces, porque algunas iglesias enseñan eso sobre las luchas internas, ¿no? Pero realmente, ¿en qué consiste la lucha? Es porque el espíritu está dispuesto y quiere agradar a Dios, pero la carne no, o sea, la naturaleza de pecado no. Es porque aún falta que Dios haga ese trasplante completo en el hombre y que venga a morar el espíritu, porque entonces ya ahí no hay que castigar el cuerpo porque es un deleite, ¿cierto? El salmista decía que era un deleite agradar a Dios en alma, cuerpo y espíritu, en nuestra mente, ¿sí? Entonces ya no es un castigo y no es una carga, pero cuando la gente ha nacido solo de agua, y no ha nacido del Espíritu, sí se le convierte el querer agradar a Dios una carga y se tiene que entrar a castigar el cuerpo, a forzarlo, a autoobligarse. Pero después va a retroceder y se va a dar cuenta que es una carga. Entonces somos una nueva criatura. Cuando esto se ha dado, somos una nueva creación en Dios. En 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva creación. Ya no está vendida al pecado, ni esclavo, ni sujeto a la carne. Así que así se puede decir que la persona ha nacido del Espíritu y por consiguiente ha nacido de nuevo, cuando se es una nueva criatura. Entonces, se cumple la promesa que Dios ha hecho en el hombre. Primero, nos capacita para poner por obra su palabra. Él nos capacita, nos ayuda, no nos deja a nosotros solos. Tengo entendido que el hermano Pedro tiene pues su negocio de tortas, ¿no? Con queso, de todo eso. Él estoy haciendo publicidad para que lo busquen. Y publicidad gratis. Pero él no se levantó un día y dijo, bueno, mañana voy a hacer unas tortas y voy a venderlas. Tuvo que aprender, no sé cómo sería el proceso. Tal vez fue a una academia o un amigo, alguien lo capacitó. Empiece a amasar, hágalo así, sígame, hágalo. Y hasta que fue practicando, aprendiendo, las primeras tal vez se le quemaron, le quedaron duras, algunas servían para trancar la puerta. Pero fue aprendiendo hasta que fue capacitado y ahora pues ya las vende con toda confianza y tiene clientes que le repiten, ¿cierto? El problema es que a veces nosotros hacemos las cosas solos y queremos hacer las cosas solos sin que Dios nos ayude y nos capacite.
porque no hemos cumplido con todo el proceso. Pero dice que Él nos capacita, no somos nosotros, sino que Él nos enseña de muchas maneras, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, nos abre el entendimiento, nos da sabiduría para que podamos aprender. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así como ponía de ejemplo al hermano Pedro, el hermano Pedro ya tiene todas las fórmulas ahí. Si no las tiene en la mente, las tiene en un cuaderno, pero las tiene anotadas. Y por eso es que las puede hacer deliciosas y de diferentes sabores, porque las tiene ahí escritas. Cuando Dios ha escrito en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra, nosotros actuamos libremente conforme a la palabra. No es una carga, porque estamos capacitados para hacerlo, porque Él lo ha hecho y no depende de nosotros. Nos hace sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya habíamos hablado de este pasaje. Nos hace ciudadanos del reino de los cielos. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Una ciudad donde en el reino de los cielos. Entonces somos ciudadanos de esa ciudad. Dios nos hace herederos y coherederos con Cristo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos guarda sin caída. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Sí? Dice que Él nos guarda sin caída siempre y cuando nosotros nos dejemos guardar, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos días que ayer estaba una marcha de manifestación y yo como hijo de Dios digo, Dios me guarda, voy a ir a dar una vuelta por allá donde están echando piedra y gases. Lo más seguro es que allá no voy a estar guardado porque me estoy exponiendo, estoy tentando a Dios. Dice que Dios nos guarda sin caída, pero siempre y cuando nosotros obedezcamos y nos dejemos guardar sin caída, siendo obedientes, ¿sí? A los mandamientos de Dios. Dios nos da todo lo que necesitamos. Romanos 8:22 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que necesitamos, Él nos lo da. Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos provee el pan, dinero, ropa, viajes, paseos, amistades, todo lo que necesitamos. Entonces recordemos, ya estamos llegando al final. Entonces recordemos que nacer de agua más nacer del Espíritu es igual a ¿qué? Nacer de nuevo. Entonces no se puede dar las dos, nacer de nuevo si no se dan las dos cosas. Entonces me gustaría saber si hay preguntas. Lo pueden hacer, tenemos hoy tiempo para algunas preguntas que se me bloqueó, no sé. Y ahora sí.